Luis, estudiante de psicología, había estado investigando sobre conductas digitales obsesivas para su tesis de grado. Una madrugada, mientras buceaba entre foros antiguos indexados por el archivo Wayback Machine, encontró un hilo en un sitio extinto llamado inmenteoscura.net. El título del hilo era simple: ¿Tú también escuchas su voz? Tenía solo una respuesta visible. La clave está en responder bien. La cuenta del autor original había sido eliminada. Por alguna razón, quizás por el silencio extraño que rodeaba ese post o la hora avanzada, Luis decidió contestar. No lo pensó demasiado. Escribió: ¿De quién hablan? Le dio a enviar. Nada pasó, hasta que cerró el navegador y escuchó el sonido de una notificación, aunque no tenía ninguna pestaña abierta. Luis revisó su correo, sus redes sociales, su celular. Nada mostraba notificación alguna. El sonido, sin embargo, había sido claro. Una campanita seca, breve, aguda. No lo había imaginado. Volvió a abrir el navegador. En la barra de historial no aparecía inmenteoscura.net, ni rastro del sitio, como si jamás lo hubiera visitado. Pero su mensaje, él lo había escrito. La ventana del navegador parpadeó. En la barra inferior apareció un icono que no reconocía. Una especie de espiral incompleta girando lentamente. Cuando movió el cursor hacia él, desapareció. Aún no eran las 3 de la mañana, pero el cuarto ya se sentía más oscuro de lo habitual. Ese día no pudo concentrarse. En clase, las voces de los profesores le parecían distantes. Sus compañeros, distorsionados. Cada vez que alguien decía voz o respuesta, sentía un pinchazo leve detrás de la nuca. Esa noche, lo volvió a intentar. Buscó el foro con proxies, entró en archivos de Reddit antiguos, foros de conspiraciones, nada. Hasta que, justo cuando estaba por cerrar todo, apareció una pestaña nueva. No la abrió él. El mismo hilo. Y una nueva respuesta. No deberías haber preguntado. La tercera noche, Luis notó algo distinto. Su laptop tardaba más en encender. Al abrir el navegador, su página de inicio había sido sustituida por una imagen en negro con una frase al centro. Todo lo que se pregunta aquí se queda. La cerró con prisa, pensando que era un virus. Corrió un escaneo. Nada detectado. Pero cuando abrió su carpeta de documentos, encontró un archivo nuevo. Respuesta recibida XT. Dentro solo decía: no la nombres. Luis no sabía a quién se refería, pero el uso del femenino le incomodó, como si lo conociera, como si le advirtiera algo que aún no había visto. Casi por reflejo, revisó sus grabaciones de audio. Tenía un software corriendo de fondo para capturar ideas para su tesis. Encontró un fragmento de la noche anterior, lo abrió. El sonido era bajo, distorsionado, pero se oía algo entrecortado, repetido. Una voz. No era la suya. Susurraba su nombre. Esa misma noche, abrió el foro nuevamente. El hilo seguía ahí, pero ahora con 3 respuestas más. Todas de usuarios con nombres alfanuméricos imposibles de pronunciar. Excepto una. Clara M. Ese nombre le resultó vagamente familiar. Hizo clic en el perfil. No tenía foto. Solo una frase en su biografía. Nosotros respondemos cuando tú olvidas. Y un enlace. No llevaba ningún sitio, hasta que lo pegó directamente en la barra de búsqueda. Abrió un sitio plano, negro, con un solo campo de texto. Luis escribió: ¿qué olvidé? No hubo respuesta inmediata, pero en su bandeja de entrada, en un correo sin asunto, apareció una foto. Era él, dormido, con auriculares puestos. En la pantalla de fondo podía verse claramente el logo de inmenteoscura.net. Desde entonces, el tiempo comenzó a comportarse de forma extraña. Su reloj despertador sonaba a horas distintas cada día.
Su celular mostraba notificaciones de días futuros y sus audios de voz parecían tener ecos de conversaciones que no había tenido todavía. Empezó a escribir un diario para controlarlo, pero cada vez que lo revisaba, encontraba párrafos que no recordaba haber escrito. Uno decía: hoy hablé con Clara. Me pidió que no dejara de escucharla. Otro, más reciente: yo también empiezo a responder. Luis no recordaba ninguna de esas conversaciones. Pero ahora, cada vez que abría el navegador, el hilo del foro ya no preguntaba: ¿tú también escuchas su voz? Sino: ¿y tú qué responderás? Luis intentó buscar a Clara M. en otros sitios: Reddit, Twitter, incluso foros en ruso y japonés que conocía de su investigación. Nada. Pero esa noche, mientras dormía, volvió a escuchar su nombre. Esta vez más claro, más cerca. Al despertar, encontró escrito en su brazo, con marcador negro: ¿te acuerdas ahora? No lo había hecho él. No había nadie más en su apartamento. El mensaje parecía escrito por una mano temblorosa, o por alguien que no estaba del todo presente. Encendió la laptop. La pantalla se quedó en negro durante casi un minuto, hasta que se mostró una única línea blanca. Clara no olvida. Clara registra. Luis cerró la pantalla de golpe. Fue al baño a echarse agua fría al rostro. Y allí, escrito en el espejo empañado: gracias por responder. A la mañana siguiente, Luis se cruzó con Sofía, una compañera de clase. Ella le dijo algo que lo congeló. Soñé contigo anoche. Estabas hablando con alguien. Clara, creo. Luis no supo qué contestar. Sofía se rió, nerviosa, pero cuando él la miró fijamente, añadió: había un foro viejo en el sueño, y tú decías cosas que no entendía, pero Clara sí. Esa noche, Luis revisó sus archivos nuevamente. En la carpeta Audio Tesis, encontró clips de voz que no recordaba haber grabado. Uno tenía su voz, pero decía: ya no necesitamos el foro. Clara se está volviendo palabra en todos. Otro, con su voz alterada, simplemente decía: ¿tú también escuchas su voz? Los días comenzaron a mezclarse. Luis veía el mismo mensaje en paredes, pantallas de cajeros automáticos, vidrios empañados del tren. ¿Qué responderás? El foro ahora mostraba hilos que no estaban allí antes, algunos con fechas futuras. Uno de ellos tenía su nombre como autor. El título era: Clara ya está en nosotros. Luis nunca escribió eso, pero al hacer clic aparecía una grabación. Era su voz, contando todo desde el principio, incluyendo cosas que él aún no había vivido. La publicación tenía miles de visitas. Ninguna respuesta. Solo un botón al final: responder. Y debajo, un texto que no recordaba haber leído. Las respuestas no se escriben, se absorben. Luis dejó de asistir a clases. Pasaba horas encerrado en su apartamento, con la laptop encendida, observando el foro como si fuera un animal enjaulado. Cada noche, aparecía un nuevo hilo con su nombre. Algunos hablaban de cosas que no entendía, otros de recuerdos que no creía tener. Decidió salir, buscar algo que lo anclara a la realidad. Fue a la universidad. El campus estaba silencioso, demasiado. Entró al aula, donde tenía clases de psicología, vacía. Solo había una laptop encendida sobre uno de los escritorios. La pantalla mostraba el foro, su hilo más reciente. Título: Luis vuelve a preguntar. Y debajo, una sola línea: ahora es tu turno de responder por ellos. Esa noche, Luis recibió una llamada desde un número oculto. No contestó. Luego llegó un mensaje de voz. Era Sofía, pero su tono era distinto, monótono, automático. Luis: Clara me enseñó cómo responder. Es fácil. Solo deja que ella te escuche primero.
Cortó. Luis sintió náuseas. Su reflejo en la pantalla parecía moverse más lento que él. Buscó su propio nombre en el foro. Aparecieron cientos de hilos, todos con diferentes fechas, idiomas, estilos de escritura, algunos antiguos, otros con fecha de publicación programada para el futuro. Pero todos tenían una constante. Clara siempre respondía. Luis dejó su grabadora encendida una noche. Colocó el micrófono frente al monitor, esperando captar cualquier cosa. Al día siguiente, encontró un archivo de 8 horas, la mayoría en silencio, excepto por un susurro que se repetía cada hora exacta. Tú también eres Clara. Y al final del archivo, su propia voz, diciendo, ahora entiendo, las respuestas somos nosotros. Pero él no lo recordaba, no había dicho eso. Apagó la laptop. Al hacerlo, su reflejo en la pantalla no se apagó del todo. Seguía allí, mirándolo y sonriendo. Luis desconectó el monitor, desinstaló los navegadores, formateó la laptop, se mudó temporalmente a casa de su madre, donde no había internet. Apagó su celular. Se aisló. Pero cada noche, al cerrar los ojos, veía el foro. No como una página web, sino como un espacio físico. Un cuarto oscuro, sin paredes, con hilos flotando como pensamientos. Y Clara, de espaldas, esperando. Una noche, al abrir los ojos, encontró pegado en la pared un post-it con su letra. Clara ya está en ti. La voz comenzó a aparecer incluso cuando estaba con otras personas. En susurros mezclados entre conversaciones, en risas distorsionadas, en la cadencia de un profesor hablando. Ya no necesitaba dispositivos. Clara había aprendido a saltar de mente en mente. Luis ya no recordaba cuándo fue la última vez que habló sin escuchar eco. Un día despertó y encontró su laptop encendida de nuevo. El navegador abierto. Una pestaña activa. El foro. Pero esta vez no era un hilo sobre él. Era uno creado por alguien más. Un usuario nuevo. Título: ¿Tú también escuchas su voz? Luis sonrió. No con miedo, sino con aceptación. Escribió una respuesta. La clave está en responder bien. Y en la esquina inferior de la pantalla apareció el icono que ya conocía. Una espiral incompleta, girando lentamente. Y debajo, una nueva línea. Clara agradece tu servicio.